Estoy de pie en el pasillo del tercer piso del edificio Altos del Sol, justo frente a la puerta del apartamento 3B. El clic suave de la cerradura al cerrarse a mi espalda resuena como un martillazo en el silencio opresivo del corredor. Mi corazón galopa desbocado, un tambor furioso contra mis costillas. Aprieto con fuerza mi bolso, sintiendo el contorno rígido de la carpeta de cuero rojo que acabo de recuperar. Es un objeto que no debería haber tenido que buscar a escondidas, en la casa que yo misma ayudé a construir. Este pasillo, que antes recorría con la familiaridad de quien visita su propio hogar, ahora se siente como territorio enemigo, un campo minado donde cada baldosa es una trampa. ¿Cómo llegué a esto? ¿En qué momento me convertí en una extraña en mi propia vida? Antes de que pueda dar más de 3 pasos hacia el ascensor, una figura se interpone en mi camino. Es Ricardo Ledesma, el administrador del edificio. Su rostro, normalmente afable, está contraído en una máscara de desaprobación profesional. Su voz, amplificada por la acústica del pasillo, es un látigo de formalidad helada. «Señora Morales», comienza, y el simple uso de mi apellido suena a acusación. Le he pedido en repetidas ocasiones que no entre sin autorización previa de los propietarios. Está causando un problema muy serio. Sus ojos evitan los míos, fijos en un punto por encima de mi hombro, como si dirigirse a mí directamente fuera un esfuerzo demasiado grande. Lo que no dice, pero su postura, grita, es que me ve como una molestia, una anciana senil que no comprende las reglas. Aferro mi bolso con más fuerza, las costuras de cuero hundiéndose en mis dedos. La carpeta roja en su interior se siente como una brasa ardiente, un secreto pesado que me quema. «Solo vine a buscar algo que es mío, Ricardo», respondo, y mi voz, aunque tiembla ligeramente, es firme. No le debo más explicaciones. El ruido de nuestra confrontación ha hecho su trabajo. Una puerta se abre con un chirrido, luego otra. Varios vecinos, incluyendo a mi amiga Rosa del 3A, asoman la cabeza. Sus miradas son una mezcla de curiosidad y lástima. Las siento como alfileres clavándose en mi piel. Veo en sus ojos el reflejo de la imagen que mi familia ha pintado de mí. La madre invasiva, la suegra problemática. La vergüenza es un manto caliente y pesado que amenaza con asfixiarme. La humillación alcanza su punto culminante cuando llega la oficial Quiñones. Ricardo, en su afán por cumplir el protocolo, la ha llamado. La presencia de su uniforme azul oscuro en el pasillo pulcro y bien iluminado es una disonancia brutal. Ella es joven, profesional, y me mira con una compasión distante que es casi peor que el desprecio. Me hace preguntas de rutina mientras Ricardo le entrega una versión de los hechos, donde yo soy la única villana. No discuto, no me defiendo. Cualquier palabra que pronuncie ahora solo servirá para solidificar la narrativa que ellos han creado. En silencio, permito que me escolte fuera del edificio, pasando frente a las puertas entreabiertas de mis antiguos vecinos, como si fuera una delincuente común. Ya en la acera, el sol de la tarde me golpea el rostro, pero no siento su calor. El frío es interno, un hielo que se expande desde mi pecho hacia mis extremidades. Saco mi teléfono y marco el número de Daniel, mi hijo. Suena 4 veces y salta el buzón de voz. Su voz grabada, alegre y despreocupada es una burla cruel. «Hola, has llamado a Daniel. Deja un mensaje». Lo intento con Paula, mi nuera. El resultado es el mismo. El silencio de ambos es la confirmación más ruidosa de su traición. Me han aislado, me han expulsado, y ahora se niegan incluso a enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Acaso creen que esto termina aquí? ¿Que una mujer de 72 años simplemente se desvanecerá en la vergüenza? Me siento en una banca cercana. El bullicio de la ciudad se convierte en un zumbido sordo a mi alrededor. Abro mi bolso y mis dedos rozan la carpeta de cuero rojo. Tiene mis iniciales, EM, grabadas en una esquina. Un regalo de mis compañeras de la fábrica Textiles Gaviria, cuando me jubilé. Dentro de ella no solo hay papeles, está la prueba tangible de su engaño, el mapa de su codicia. Esa humillación pública, orquestada para quebrarme, fue el peor error que pudieron cometer. No sabían que el fuego de la vergüenza puede forjar el acero más resistente.
No sabían que estaban dándome el combustible que necesitaba para reclamar hasta el último centavo de mi dignidad. Mi mente, una contadora implacable entrenada en décadas de llevar inventarios de hilos y telas, empieza a hacer cuentas. No de dinero. Todavía no. Hace cuentas de sacrificios. Recuerdo con una claridad dolorosa el año 2012, cuando vendí mi apartamento de soltera. Eran 60 metros cuadrados en la calle Aconcagua, un lugar lleno de luz y recuerdos. Lo vendí por $85,000, cada centavo entregado a Daniel y Paula para el pago inicial íntegro de su lujoso apartamento en Altos del Sol. Es una inversión, mamá, me dijo Daniel. Así vivirás con nosotros y estaremos todos juntos. La palabra inversión ahora sabe a ceniza en mi boca. Fue un regalo, un despojo disfrazado de amor familiar. Luego vienen los años de trabajo, 5 años de turnos dobles como jefa de costura, después de mi jubilación oficial. Me levantaba a las 4 de la mañana y no regresaba a casa hasta pasadas las 10 de la noche. 16 horas al día rodeada del estruendo de las máquinas de coser, el olor a tinte y el polvo de las telas. Todo para pagar la prestigiosa Universidad de Arquitectura de Daniel. Recuerdo el monto exacto, $42,000 en matrículas y gastos. Mis manos, ahora artríticas, se anudaron y desanudaron miles de veces sobre patrones y costuras para que él pudiera diseñar edificios que yo jamás podría permitirme. Mientras tanto, Paula sonreía y decía que mi esfuerzo era inspirador. Y no fueron solo sacrificios económicos. Les regalé mi tiempo, el bien más preciado que le queda a una persona de mi edad. Durante los primeros 3 años de vida de mi nieto Lucas, yo fui su cuidadora principal. Noches en vela, cambios de pañales, fiebres y primeros pasos. Todo para que Paula pudiera terminar su maestría en curaduría de arte. Una carrera que le permitiría organizar esas fiestas elegantes donde yo nunca encajaba del todo. «Eres un ángel, Elena», me decía, mientras me entregaba al niño y salía por la puerta, impecable y perfumada, hacia su brillante futuro. Yo me quedaba atrás, oliendo a leche y a talco, feliz de ayudar, sin darme cuenta de que estaba facilitando mi propia obsolescencia. El control sobre mi vida se fue desvaneciendo de forma tan sutil que apenas lo noté. Empezó con frases como: «Mamá, no te preocupes por el dinero de tu pensión. Nosotros lo administramos por ti para que no te estreses». Al principio, sonaba como un gesto de cuidado, de amor filial. Les di acceso a mi cuenta, creyendo que me estaban protegiendo. Qué ingenua fui. No estaban gestionando mis finanzas. Las estaban desviando. Me convertí en una empleada sin sueldo en mi propia vida, recibiendo una pequeña asignación de mi propio dinero, mientras ellos decidían cómo gastar el resto. La independencia que tanto me costó ganar se disolvió en su supuesta generosidad. Sentada en esa banca, con la carpeta roja en mi regazo, todas estas piezas encajan en un mosaico desolador. Mi vida entera ha sido una suma de renuncias con el nombre de Daniel. Cada decisión, cada sacrificio, fue un ladrillo en la construcción de su éxito, de su felicidad, de su hogar. Un hogar del que ahora me expulsan con la policía. La ironía es tan amarga que casi podría reír. Me usaron como andamio, y una vez que el edificio estuvo terminado, simplemente me desmontaron y me arrojaron a un lado. Pero un buen costurero conoce la importancia de cada hilo, y ellos subestimaron por completo la memoria y la resistencia de los hilos que me tejen. Abro la carpeta. El primer documento que veo es un contrato. Se titula Contrato de comodato. Mi corazón da un vuelco. Lo leo con detenimiento. El texto, redactado en una jerga legalista que pretende ser intimidante, establece que yo, Elena Morales, ocupo una habitación en la propiedad de Daniel Morales y Paula Ríos por gentileza y mera tolerancia de los propietarios, sin ninguna contraprestación económica. Me describe como una invitada a largo plazo, una residente precaria sin ningún derecho. Me convirtieron en papel en una inquilina de favor en la casa que yo misma pagué. La humillación del pasillo no fue un acto espontáneo, fue la ejecución de un plan fríamente calculado. Mis ojos buscan la firma al final del documento. Allí está,
Un garabato tembloroso que pretende ser Elena Morales. Pero no es mi firma. He firmado miles de cheques, contratos y recibos a lo largo de mi vida. Mi firma es clara, caligráfica, un vestigio de la educación que recibí. Esta es una imitación burda, una falsificación tan obvia como un billete de $3. La costura de este engaño es tan torpe como la de un aprendiz. Siento una oleada de ira fría. No solo me robaron mi dinero y mi hogar, sino que también usurparon mi nombre, mi identidad, para sellar su traición. ¿Creían que los años me habían quitado la memoria y el discernimiento? Debajo del contrato falso, encuentro una pila de papeles engrapados. Son extractos de una tarjeta de crédito adicional, una que Paula me convenció de solicitar para emergencias. Las emergencias, al parecer, incluían bolsos de diseñador de más de $1.500, cenas en restaurantes con estrellas Michelin y escapadas de fin de semana a viñedos exclusivos. Cada transacción es una pequeña puñalada. Recuerdo las excusas que me daba cuando le preguntaba por mis ahorros menguantes. Los gastos del edificio subieron, mamá. La matrícula de Lucas es carísima. Mentiras. Mi sacrificio, el dinero que guardaba para una vejez tranquila, estaba financiando su opulencia, su estilo de vida de revista. Sigo revisando los papeles. Encuentro una serie de correos electrónicos impresos entre Paula y un agente inmobiliario. La fecha es de hace apenas 3 meses. Discuten una valoración de mercado para posible venta en 2 años del apartamento. Mi sangre se congela al leer una frase resaltada por quien sea que haya impreso esto. Probablemente una empleada doméstica con más conciencia que mis propios parientes. Paula escribe: «El precio es excelente. Solo necesitamos que la situación de mi suegra se resuelva para poder movernos con más libertad». La situación. Yo. No era su madre, ni su abuela. Era la situación. Un problema a resolver. Un obstáculo a eliminar antes de cobrar el premio final. No solo me estaban usando en el presente, ya tenían un plan claro para desecharme en el futuro. La amenaza implícita de enviarme a un asilo, algo que alguna vez mencionaron como una broma, ahora adquiere un peso aterrador. En su laptop, que a veces me pedían que usara para buscar recetas, había visto búsquedas recientes de las mejores residencias para la tercera edad cerca de la ciudad. En ese momento no le di importancia. Ahora todo cobra un sentido siniestro. Estaban preparando el terreno para declararme incompetente, para incapacitarme legalmente y tomar el control total. La carpeta roja no era solo la prueba de un robo, era la crónica de un abandono anunciado. Cierro la carpeta con un gesto lento y deliberado. El sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La belleza del atardecer contrasta violentamente con la fealdad que he descubierto. Pero ya no hay dolor en mi pecho, ni lágrimas en mis ojos. La tristeza ha sido reemplazada por una claridad glacial. Tengo el mapa de su traición, cada desvío, cada atajo moral que tomaron. Ahora solo me falta elegir el campo de batalla. Y sé exactamente cuál será. Será un lugar público, brillante y lleno de gente. El mismo escenario que eligieron para humillarme será el que yo elija para mi vindicación. La función apenas está por comenzar. Al día siguiente, a las 10 de la mañana del lunes, entro en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El aire huele a café y a ambición. La recepcionista me dirige a una sala de reuniones en el piso 15. Las paredes son de cristal, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que ayudé a construir con mi trabajo anónimo. Momentos después, entra Sofía Vega. Es una mujer joven, de unos 30 años, con una mirada directa y una energía que corta el aire. Es la nieta de una vieja amiga de la fábrica, una de las pocas personas en quien todavía confío. Su apretón de manos es firme, sin una pizca de condescendencia. Le entrego la carpeta de cuero rojo sin decir una palabra. Ella la abre y comienza a leer, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las páginas. No muestra sorpresa ni compasión exagerada. Su rostro es una máscara de concentración profesional. Asiente de vez en cuando, haciendo pequeñas anotaciones en un bloc de notas. El silencio en la sala solo es roto por el susurro del papel. Verla trabajar
Ver cómo transforma mi dolor en una estrategia me da una sensación de poder que no había sentido en años. Por primera vez desde que todo esto comenzó, no estoy sola. Tengo a mi lado el poder de la ley y tiene el rostro joven y decidido de Sofía. Después de casi una hora, Sofía cierra la carpeta. Me mira directamente a los ojos. «Elena», dice, su voz tranquila pero cargada de autoridad. «Tenemos un caso sólido de abuso de confianza, posible fraude y falsificación de documentos. Pero para ganar, necesitamos ser metódicas. La emoción no nos sirve de nada ahora. Necesitamos estrategia». Me entrega una hoja de papel. Es una lista de tareas. 4 pasos claros y precisos. Un plan de batalla. Siga estas instrucciones al pie de la letra. No improvise. No contacte a su hijo ni a su nuera bajo ninguna circunstancia, excepto para el paso número 3. ¿Entendido? Asiento. La niebla de la incertidumbre se disipa. Salgo de su oficina con un propósito renovado. El martes por la tarde sigo el segundo paso del plan. Entro en la sucursal de mi banco, la misma a la que he ido durante más de 40 años. La empleada que me atiende, una joven llamada Laura, me conoce de vista. Le solicito copias certificadas de todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 24 meses. Mientras espera que los documentos se impriman, me mira con una expresión de pena mal disimulada. Probablemente ha visto cientos de casos como el mío. Ancianos cuyas finanzas son saqueadas por sus propias familias. Pero yo no bajo la mirada. La sostengo con una determinación de acero. No quiero su lástima. Quiero justicia. Y esos papeles son la munición que necesito. El jueves por la noche llega el momento más difícil. El paso número 3. Mi corazón late con fuerza mientras marco el número de Daniel. Sofía me ha preparado un guión. Una serie de preguntas diseñadas para que él admita, sin darse cuenta, su conocimiento y complicidad en el manejo de mi dinero. Cuando contesta, su voz suena tensa. «¿Mamá? ¿Pasó algo?» Respiro hondo y empiezo. «Daniel, hijo, estoy revisando unas cuentas y no entiendo algunas cosas. ¿Qué pasó con el dinero de la venta de mi apartamento?» Se produce un largo silencio al otro lado de la línea. Puedo oír su respiración agitada, el sonido de su cobardía. Finalmente, habla. Su voz es un susurro conspirador. «Mamá, por favor, no hablemos de esto por teléfono. Y sobre todo, no le digas a Paula que preguntaste. Es mucho más fácil si ella cree que todo está bajo control. Tú no entiendes de estas cosas. Es complicado. Cada palabra es una daga. No entiendes de estas cosas». La frase que usó durante años para despojarme de mi autonomía. Pero esta vez, sus palabras no me hieren. Son exactamente lo que necesitaba. «Está bien, hijo. Como tú digas», respondo con una calma ensayada, y cuelgo. Miro la pantalla de mi teléfono, donde la aplicación de grabación muestra la onda de audio de nuestra conversación. La cobardía de mi hijo ahora tenía voz, y estaba guardada como prueba. El viernes por la tarde, Sofía ejecuta el 4.º paso. Envía una notificación extrajudicial a Daniel y Paula. No es una demanda todavía, sino una advertencia formal, un disparo al aire. Utiliza un servicio de mensajería especial con acuse de recibo, programado para que el sobre timbrado con el logo de su bufete sea entregado el sábado por la mañana, justo a tiempo para arruinarles el desayuno, pero no lo suficiente como para que puedan hacer algo al respecto antes de su gran evento. Sofía es una estratega brillante. Sabe que el impacto psicológico es tan importante como el legal. La guerra ha comenzado, pero el enemigo aún no conoce el alcance de mi arsenal. El sábado por la noche, me miro al espejo. Llevo un vestido sencillo pero elegante, de un color azul profundo. Mi cabello blanco está recogido en un moño pulcro. No parezco una víctima. Parezco una mujer que ha venido a saldar una cuenta. En mi bolso, en lugar de la carpeta roja, llevo una serie de sobres más pequeños, cada uno con una copia de las pruebas, perfectamente organizados. A las 9 en punto, salgo de mi pequeño apartamento y tomo un taxi hacia el edificio Altos del Sol. Esta vez, no entraré a escondidas por la puerta de servicio. Entraré por la puerta principal, como una invitada más a la fiesta del 20º aniversario de bodas de mi hijo y mi nuera. Es el momento. Mañana, cuando el sol salga, todo habrá cambiado para siempre. El salón
de eventos del edificio está resplandeciente. Luces tenues, música suave de jazz y el murmullo de unas 50 personas vestidas con sus mejores galas. Paula, la anfitriona perfecta, se mueve entre los invitados con una copa de champán en la mano, su risa resonando artificialmente. Daniel está a su lado, sonriendo, aunque noto una tensión en su mandíbula que no estaba allí antes. Seguramente la notificación de Sofía ha comenzado a hacer efecto. Me ven entrar y sus sonrisas se congelan por una fracción de segundo. Paula se recupera rápidamente y se acerca a mí con una familiaridad forzada. «¿Elena? ¡Qué sorpresa! No sabíamos que vendrías». Su voz es un hilo de seda envenenado. «No me la perdería por nada», respondo, mi voz serena cortando su falsa cordialidad. Me muevo por el salón, saludando a algunas caras conocidas. Rosa, mi vecina, me aprieta el brazo con complicidad y me susurra: «Estoy contigo». Su simple gesto me da una fuerza inmensa. Observo a los invitados. Son socios de Daniel, clientes de la galería de Paula, amigos de la alta sociedad, personas cuya opinión es fundamental para la imagen de éxito que mi hijo y mi nuera han construido con tanto esmero. Y sobre los cimientos de mis sacrificios, son la audiencia perfecta para el acto final de esta tragedia familiar. El momento llega cuando Daniel, después de chocar su copa con un tenedor para pedir silencio, levanta su copa para el brindis. «Quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta noche», comienza, celebrando 20 años de amor y éxito con mi increíble esposa, Paula. Los invitados aplauden. Paula le lanza una mirada de adoración. Es una escena perfectamente coreografiada. Pero yo soy una costurera experta. Sé exactamente en qué punto tirar del hilo para que toda la tela se deshaga. Justo cuando él va a continuar, doy un paso al frente, caminando lentamente hacia el centro de la sala. No corro, no grito. Mi calma es mi arma más poderosa. «Qué bonito celebran el éxito», digo, y mi voz, aunque no es alta, resuena en el silencio repentino. Todas las cabezas se giran hacia mí. Daniel me mira, su rostro una mezcla de pánico y furia. Paula parece una estatua de hielo. Saco el primer sobre de mi bolso. De él extraigo las copias de los extractos bancarios. Un éxito financiado con mis ahorros para la vejez. Continúo, dejando que las hojas caigan sobre una mesa cercana, a la vista de todos. Mientras yo contaba cada centavo de mi pensión, ustedes financiaban bolsos de lujo y viajes exóticos. Un murmullo recorre la sala. La primera costura se ha roto. «Para justificar su control», prosigo, sacando el segundo sobre. «Me hicieron firmar esto». Muestro la copia del contrato de comodato, con la firma falsificada circulada en rojo. Dijeron que era un trámite para protegerme, para asegurar mi lugar en su casa. En realidad, era un documento para despojarme de mis derechos, para convertirme legalmente en una carga. La cara de Paula se descompone. El color huye de sus mejillas. Veo a algunos invitados intercambiar miradas incómodas. La fachada de la pareja perfecta se está agrietando visiblemente. Y la verdad, fea y cruda, comienza a filtrarse. Intenté hablar con mi hijo, a solas, para entender, digo, y mi voz se quiebra por un instante. Un toque de vulnerabilidad calculada. Saco mi teléfono y lo conecto a un pequeño altavoz portátil que llevaba en el bolso. Pero él tenía miedo de su esposa. Presiono play. La voz nerviosa y suplicante de Daniel llena la sala. «Mamá, por favor, no le digas a Paula sobre esto. Es más fácil si ella cree que todo está bajo control». El silencio que sigue es atronador. Paula se gira para mirar a Daniel. Sus ojos lanzan dagas. La traición ya no es solo contra mí. Ahora es entre ellos. He sembrado la discordia en su paraíso artificial. Mientras los invitados murmuran y el caos comienza a apoderarse de la fiesta, un hombre joven y de aspecto impecable, vestido con un traje oscuro, se abre paso entre la multitud. Es un asistente de la oficina de Sofía. Se acerca a Daniel y Paula, quienes están paralizados en el centro de la sala, y les entrega a cada uno un sobre grande y timbrado. Tienen 48 horas para restituir los fondos malversados y desalojar la propiedad, digo, mi voz ahora firme y clara, proyectándose sobre el tumulto. Pero no se preocupen, no es esta. Es mi apartamento original,
el de la calle Aconcagua, el que les presté y que nunca debí dejar. La primera consecuencia es inmediata y financiera. A partir de esta noche, anuncio, todas las tarjetas adicionales han sido canceladas y la cuenta conjunta desde la que transferían mi pensión ha sido bloqueada. Se acabó el cajero automático. La expresión de pánico en el rostro de Paula al oír esto es más satisfactoria que cualquier disculpa. El acceso a mi dinero, la fuente de su lujoso estilo de vida, se ha cortado de raíz. El pilar económico de su farsa acaba de derrumbarse. Veo a Daniel pasar una mano por su rostro, completamente superado por la situación. La segunda consecuencia es patrimonial. La notificación que acaban de recibir, explico, dirigiéndome a la audiencia atónita, exige la devolución inmediata de las llaves de mi apartamento, el que vendí para darles el suyo. Oh, esperen, cometí un error. Hago una pausa dramática. Nunca lo vendí. El traspaso nunca se formalizó por completo. Legalmente sigue siendo mío. Esto es una pequeña exageración estratégica de Sofía, pero el efecto es devastador. La idea de perder no solo su fuente de ingresos, sino también su hogar, su símbolo de estatus, los deja sin aliento. La humillación es ahora para ellos. La tercera consecuencia es reputacional, y quizás la más dolorosa para ellos. La fiesta, su gran celebración del éxito, se disuelve en un caos de susurros y miradas de reojo. Sus amigos, sus socios, sus clientes, todos han sido testigos de su miseria moral. La imagen de pareja perfecta, de familia ideal, se ha hecho añicos de forma irreparable. Veo a la gente retirarse discretamente, evitando sus miradas, abandonándolos en medio del salón que ahora parece un mausoleo de su reputación. Durante 20 años financié un hogar. Hoy solo he venido a cobrar la renta de mi dignidad. Ha pasado un mes desde la fiesta. El eco de esa noche todavía resuena, pero ya no en mi vida. Me entero por Rosa que Daniel y Paula se fueron del edificio casi de inmediato, incapaces de soportar las miradas y los cuchicheos. Se mudaron a un apartamento mucho más pequeño, alquilado, al otro lado de la ciudad. Su mundo de apariencias se derrumbó con un estruendo que nadie pudo ignorar. Sofía negoció un acuerdo extrajudicial. Me devolvieron una suma considerable. No todo lo que me debían, pero sí lo suficiente. Más importante que el dinero, sin embargo, fue la victoria moral. He establecido, estoy de pie en el pasillo del tercer piso del edificio Altos del Sol, justo frente a la puerta del apartamento 3B. El clic suave de la cerradura al cerrarse, a mi espalda resuena como un martillazo en el silencio opresivo del corredor. Mi corazón galopa desbocado, un tambor furioso contra mis costillas que amenaza con romperlas. Aprieto con fuerza mi bolso de cuero gastado, sintiendo el contorno rígido de la carpeta de cuero rojo que acabo de recuperar. Es un objeto que no debería haber tenido que buscar a escondidas en la casa que yo misma ayudé a construir con el sudor de mi frente. Este pasillo, que antes recorría con la familiaridad de quien visita su propio hogar, ahora se siente como territorio enemigo, un campo minado, donde cada baldosa es una trampa. ¿Cómo llegué a esto? ¿En qué momento me convertí en una extraña en mi propia vida, una ladrona en mi propio legado? Antes de que pueda dar más de 3 pasos hacia el ascensor, una figura se interpone en mi camino. Es Ricardo Ledesma, el administrador del edificio, un hombre cuya amabilidad siempre me pareció una capa de barniz sobre madera barata. Su rostro, normalmente afable, está contraído en una máscara de desaprobación profesional, sus ojos fijos en un punto por encima de mi hombro, como si dirigirse a mí directamente fuera un esfuerzo demasiado grande. Su voz, amplificada por la acústica del pasillo, es un látigo de formalidad helada. «Señora Morales», comienza, y el simple uso de mi apellido suena a acusación. Le he pedido en repetidas ocasiones que no entre sin autorización previa de los propietarios. Está causando un problema muy serio. Lo que no dice, pero su postura grita, es que me ve como una molestia. Una anciana senil que no comprende las reglas. Aferro mi bolso con más fuerza. Las costuras de cuero hundiéndose en mis dedos. La carpeta roja en su interior se siente como una brasa ardiente, un secreto pesado que me quema y me da fuerza a la vez.
Solo vine a buscar algo que es mío, Ricardo. Respondo. Y mi voz, aunque tiembla ligeramente, es firme. No le debo más explicaciones. El ruido de nuestra confrontación ha hecho su trabajo. Una puerta se abre con un chirrido, luego otra. Varios vecinos, incluyendo a mi amiga Rosa del 3A, asoman la cabeza. Sus miradas son una mezcla de curiosidad y lástima. Las siento como alfileres clavándose en mi piel. Veo en sus ojos el reflejo de la imagen que mi familia ha pintado de mí. La madre invasiva, la suegra problemática. La vergüenza es un manto caliente y pesado que amenaza con asfixiarme. La humillación alcanza su punto culminante cuando llega la oficial Quiñones. Ricardo, en su afán por cumplir el protocolo o quizás por orden directa de mi nuera, la ha llamado. La presencia de su uniforme azul oscuro en el pasillo pulcro y bien iluminado es una disonancia brutal, una mancha de realidad en un mundo de apariencias. Ella es joven, de unos 30 años, profesional, y me mira con una compasión distante que es casi peor que el desprecio. Me hace preguntas de rutina mientras Ricardo le entrega una versión de los hechos, donde yo soy la única villana. No discuto, no me defiendo. Cualquier palabra que pronuncie ahora solo servirá para solidificar la narrativa que ellos han creado. En silencio, permito que me escolte fuera del edificio, convirtiendo mi dolor en una máscara de impasibilidad. El recorrido desde el 3er piso hasta la puerta principal es el más largo de mi vida. Pasamos frente a las puertas entreabiertas de mis antiguos vecinos, sus rostros asomándose como espectadores en un teatro del absurdo. Me siento como una delincuente común, escoltada fuera del escenario de mi propia vida. El aire fresco de la calle me golpea el rostro al salir, pero no siento su caricia. El frío es interno, un hielo que se expande desde mi pecho hacia mis extremidades, congelando las lágrimas antes de que puedan formarse. Me han despojado no solo de mi hogar, sino también de mi reputación, de mi historia. Y lo han hecho en público, para que la herida sea más profunda, para que la cicatriz sea visible para todos. Pero, ¿acaso pensaron que una herida así no podría también forjar un arma? Ya en la acera, el sol de la tarde me golpea el rostro, pero no siento su calor. Saco mi teléfono con manos temblorosas y marco el número de Daniel, mi hijo. Suena 4 veces y salta el buzón de voz. Su voz grabada, alegre y despreocupada, es una burla cruel. Hola, has llamado a Daniel. Deja un mensaje. Lo intento con Paula, mi nuera. El resultado es el mismo. El silencio de ambos es la confirmación más ruidosa de su traición. Me han aislado, me han expulsado, y ahora se niegan incluso a enfrentar las consecuencias de sus actos. Se esconden detrás de administradores y policías, como cobardes. ¿Acaso creen que esto termina aquí? ¿Que una mujer de 72 años simplemente se desvanecerá en la vergüenza que ellos mismos orquestaron? Me siento en una banca cercana. El bullicio de la ciudad se convierte en un zumbido sordo a mi alrededor. Abro mi bolso y mis dedos rozan la carpeta de cuero rojo. Tiene mis iniciales, E.M., grabadas en una esquina. Un regalo de mis compañeras de la fábrica Textiles Gaviria, cuando me jubilé. Dentro de ella no solo hay papeles, está la prueba tangible de su engaño, el mapa de su codicia. Esa humillación pública, orquestada para quebrarme, fue el peor error que pudieron cometer. No sabían que el fuego de la vergüenza puede forjar el acero más resistente. No sabían que estaban dándome el combustible que necesitaba para reclamar hasta el último centavo de mi dignidad. No, la función no ha terminado. Apenas está por comenzar. Mi mente, una contadora implacable entrenada en décadas de llevar inventarios de hilos y telas, empiezan a hacer cuentas. No de dinero, todavía no. Hace cuentas de sacrificios. Recuerdo con una claridad dolorosa el año 2012, cuando vendí mi apartamento de soltera en la calle Aconcagua. Eran 60 metros cuadrados, llenos de luz y recuerdos, el único patrimonio que mi esposo me había dejado. Lo vendí por $85,000, cada centavo entregado a Daniel y Paula para el pago inicial íntegro de su lujoso apartamento, en Altos del Sol. «Es una inversión, mamá», me dijo Daniel, su mano sobre la mía, su mirada llena de una sinceridad que ahora sé que era falsa. «Así vivirás con nosotros y estaremos todos juntos». La palabra inversión
Ahora sabe a ceniza en mi boca. Fue un regalo, un despojo disfrazado de amor familiar. Recuerdo la última vez que cerré la puerta de ese lugar, el olor a mis libros viejos y al jazmín que trepaba por el balcón, la forma en que el sol de la tarde dibujaba rectángulos dorados en el piso de madera. Entregué las llaves sintiendo un vacío que confundí con la nostalgia del cambio. Creí que estaba sembrando mi futuro en el de mi hijo, uniendo mi vida a la suya de la forma más tangible posible. ¡Qué equivocada estaba! Estaba entregando las llaves de mi independencia, de mi refugio, a cambio de una habitación en una casa donde mi presencia siempre estaría condicionada a mi utilidad. ¿Cómo pude confundir una jaula dorada, por más cómoda que pareciera al principio, con un verdadero hogar? Luego vienen los años de trabajo, esos que creí haber dejado atrás. 5 años de turnos dobles como jefa de costura en Textiles Gaviria, después de mi jubilación oficial. Me levantaba a las 4 de la mañana, cuando la ciudad aún dormía, y no regresaba a casa hasta pasadas las 10 de la noche, con el cuerpo dolorido y el zumbido de las máquinas aún en mis oídos. 16 horas al día rodeada del estruendo ensordecedor, el olor a tinte y el polvo de las telas que se metía en mis pulmones. Todo para pagar la prestigiosa Universidad de Arquitectura de Daniel. Recuerdo el monto exacto, $42,000 en matrículas y gastos que se tragaron mi segunda juventud, la que pensé que disfrutaría en paz. Mis manos, ahora artríticas y nudosas, se anudaron y desanudaron miles de veces sobre patrones y costuras para que él pudiera diseñar edificios que yo jamás podría permitirme. Mientras tanto, Paula sonreía y decía que mi esfuerzo era inspirador, una palabra hueca que usaba para aplacar su conciencia mientras yo envejecía prematuramente. Cada cheque que firmaba para la universidad era un pedazo de mi vida que le entregaba, un trozo de mi salud que canjeaba por su diploma. Ellos veían los números en el papel, el pago puntual de cada semestre, pero ¿alguna vez se detuvieron a pensar en el costo real, más allá de los $42,000 que figuraban en los recibos? ¿Vieron a la mujer que se consumía detrás de esas cifras? Y no fueron solo sacrificios económicos. Les regalé mi tiempo, el bien más preciado que le queda a una persona de mi edad, la única moneda que no se puede recuperar. Durante los primeros 3 años de vida de mi nieto Lucas, yo fui su cuidadora principal, su otra madre. Fueron noches en vela, meciendo su cuna, mañanas de cambiar pañales y preparar biberones, tardes de juegos y fiebres inesperadas. Fui testigo de sus primeros balbuceos, sus primeros pasos, sus primeras risas. Lo hice con todo el amor del mundo, feliz de ayudar, sin darme cuenta de que estaba, una vez más, facilitando mi propia obsolescencia y financiando los sueños de alguien más a costa de los míos. Todo ese tiempo que dediqué a Lucas fue el tiempo que Paula usó para terminar su maestría en curaduría de arte, una carrera que le permitiría organizar esas fiestas elegantes donde yo nunca encajaba del todo. «Eres un ángel, Elena», me decía, mientras me entregaba al niño, ya bañado y listo para dormir, y salía por la puerta, impecable y perfumada, hacia su brillante futuro. Yo me quedaba atrás, oliendo a leche y a talco, con el corazón lleno de amor por mi nieto, pero con un cansancio que se acumulaba en mis huesos. Ella construía su carrera sobre mis noches sin dormir. Yo era el andamio silencioso que sostenía su ascenso profesional, destinado a ser retirado una vez que el edificio estuviera completo. El control sobre mi vida se fue desvaneciendo de forma tan sutil que apenas lo noté. Empezó con frases que sonaban a cuidado, a amor filial. «Mamá, no te preocupes por el dinero de tu pensión. Nosotros lo administramos por ti, para que no te estreses con los bancos y los papeles». Al principio me pareció un gesto de generosidad, una forma de liberarme de las cargas mundanas. Les di acceso a mi cuenta, creyendo ciegamente que me estaban protegiendo. ¡Qué ingenua fui! No estaban gestionando mis finanzas, las estaban desviando sistemáticamente. Me convertí en una empleada sin sueldo en mi propia vida, recibiendo una pequeña asignación semanal de mi propio dinero, mientras ellos decidían cómo gastar el resto. Poco a poco, la independencia que tanto me costó ganar se disolvió en su supuesta generosidad.
Cuando preguntaba por qué mis ahorros parecían no crecer, las excusas eran siempre vagas y convincentes para una mente que no quería ver la verdad. «Los gastos del edificio subieron, mamá», decía Daniel. «La matrícula de Lucas es carísima», añadía Paula. Mentiras envueltas en sonrisas y gestos de preocupación. Cada pregunta mía era recibida con una paciencia condescendiente, como si estuviera lidiando con una niña que no entiende el mundo de los adultos. La ingenuidad tiene un límite, y yo había permitido que cruzaran el mío hacía demasiado tiempo, confundiendo el control con el cuidado. Sentada en esa banca, con la carpeta roja en mi regazo, todas estas piezas encajan en un mosaico desolador. Mi vida entera ha sido una suma de renuncias con el nombre de Daniel. Cada decisión, cada sacrificio, fue un ladrillo en la construcción de su éxito, de su felicidad, de su hogar. Un hogar del que ahora me expulsan con la policía, como si fuera una plaga. La ironía es tan amarga que casi podría reír. Me usaron como andamio, y una vez que el edificio estuvo terminado, simplemente me desmontaron y me arrojaron a un lado, esperando que el óxido y el tiempo hicieran el resto. Pero un buen costurero conoce la importancia de cada hilo, y ellos subestimaron por completo la memoria y la resistencia de los hilos que me tejen. Abro la carpeta. Lo primero que mis dedos tocan es un papel grueso, con un aire de importancia legal. Se titula «Contrato de comodato». Mi corazón da un vuelco doloroso, un latido sordo que resuena en mis oídos. Leo el texto con una lentitud que me impongo a mí misma, descifrando la jerga legalista que pretende ser intimidante. Establece que yo, Elena Morales, ocupo una habitación en la propiedad de Daniel Morales y Paula Ríos por gentileza y mera tolerancia de los propietarios, sin ninguna contraprestación económica. Me describe como una invitada a largo plazo, una residente precaria sin ningún derecho. En unas pocas frases, me habían convertido, en papel, en una inquilina de favor en la casa que yo misma pagué con los ahorros de toda una vida. La humillación del pasillo no fue un acto espontáneo, fue la ejecución de un plan fríamente calculado. Mis ojos, nublados por una ira que no permito que se convierta en lágrimas, buscan la firma al final del documento. Allí está, un garabato tembloroso que pretende ser Elena Morales, pero no es mi firma. He firmado miles de cheques, contratos y recibos a lo largo de mi vida. Mi firma es clara, caligráfica, un vestigio de la educación que recibí en una época en la que la escritura a mano era un arte. Esta es una imitación burda, una falsificación tan obvia como un billete de $3. La costura de este engaño es tan torpe como la de un aprendiz de sastre. Siento una oleada de ira fría que me recorre la espalda. No solo me robaron mi dinero y mi hogar, sino que también usurparon mi nombre, mi identidad, para sellar su traición. ¿Creían que los años me habían quitado la memoria y el discernimiento? Debajo del contrato falso, encuentro una pila de papeles engrapados. Son extractos de una tarjeta de crédito adicional, una que Paula me convenció de solicitar para emergencias, argumentando que era una forma moderna y segura de manejar los gastos imprevistos. Las emergencias, al parecer, incluían bolsos de diseñador de más de $1.500, cenas en restaurantes con estrellas Michelin cuyos nombres ni siquiera puedo pronunciar, y escapadas de fin de semana a viñedos exclusivos en el valle. Cada transacción es una pequeña puñalada, una burla a mis años de trabajo y ahorro. Veo una compra en una joyería por $800 fechada justo el día después de que les diera dinero extra para una supuesta reparación urgente de la plomería. La evidencia es abrumadora y nauseabunda. Recuerdo con una claridad dolorosa las excusas que me daba Paula cuando le preguntaba por mis ahorros menguantes, que parecían evaporarse sin explicación. Los gastos del edificio subieron, mamá. La administración es un robo. O la matrícula de Lucas es carísima. La educación de calidad cuesta. Mentiras. Mi sacrificio. El dinero que guardaba con celo para una vejez tranquila y sin sobresaltos estaba financiando su opulencia, su estilo de vida de revista. Cada sorbo de vino caro, cada prenda de seda, estaba pagado con mis horas extras frente a una máquina de coser, con la venta de mi apartamento lleno de recuerdos.
Me habían convertido en su cajero automático personal, uno que además venía con servicio de niñera incluido. La magnitud de su avaricia me deja sin aliento. Sigo revisando los papeles, mis manos moviéndose con una precisión mecánica. Encuentro una serie de correos electrónicos impresos, cuidadosamente doblados. El remitente es Paula. El destinatario, un agente inmobiliario llamado Martín Suárez. La fecha es de hace apenas 3 meses. Discuten una valoración de mercado para posible venta en 2 años del apartamento 3B. Mi sangre se congela al leer una frase que parece haber sido resaltada con un marcador amarillo, casi invisible, probablemente por una empleada doméstica con más conciencia que mis propios parientes. Paula escribe: «El precio es excelente. Solo necesitamos que la situación de mi suegra se resuelva para poder movernos con más libertad». Yo no era su madre, ni la abuela de su hijo. Era la situación. La palabra situación resuena en mi cabeza como un eco en un pozo vacío. Un problema a resolver, un obstáculo a eliminar antes de cobrar el premio final. De repente, otras piezas del rompecabezas encajan con un clic siniestro. Recuerdo haber visto de reojo la pantalla de la laptop de Paula, que a veces me pedían que usara para buscar recetas. Había una pestaña abierta con búsquedas recientes de las mejores residencias para la tercera edad cerca de la ciudad y costos de cuidado geriátrico especializado. En ese momento no le di importancia, pensando que quizás investigaba para algún pariente lejano. Ahora todo cobra un sentido aterrador. Estaban preparando el terreno para declararme incompetente, para incapacitarme legalmente y tomar el control total. La carpeta roja no era solo la prueba de un robo, era la crónica de un abandono anunciado. No solo me estaban usando en el presente, ya tenían un plan claro para desecharme en el futuro. La amenaza implícita de enviarme a un asilo, algo que alguna vez mencionaron como una broma de mal gusto durante una cena, ahora adquiere un peso real y tangible. Querían vender el apartamento, cobrar los cientos de miles de dólares de la venta y usar una pequeña fracción de ese dinero para encerrarme en un lugar donde mi situación ya no pudiera interferir con su libertad. La crueldad de su plan es tan metódica, tan empresarial, que me hiela los huesos más que cualquier grito o insulto. En el fondo de la carpeta encuentro una última prueba, quizás la más dolorosa de todas. Es una copia de la escritura del apartamento. Como ya sabía, solo figuran los nombres de Daniel y Paula, pero engrapada a la esquina superior hay una pequeña nota adhesiva, escrita con una caligrafía que no reconozco. Dice: «P. le dijo al abogado que el dinero del apto de la señora Elena era un regalo sin condiciones. Insistió en que ella a veces se olvida de las cosas y que era mejor no incluirla para protegerla de trámites complicados. La nota no está firmada. Debe ser de alguien que presenció la transacción, quizás una secretaria con un mínimo de decencia. Se olvida de las cosas». Estaban sembrando la duda sobre mi capacidad mental desde el principio. Esta nota es el golpe final. Confirma que su plan no fue una desviación gradual, una serie de malas decisiones. Fue una estrategia premeditada desde el primer día. La narrativa de mi senilidad, de mi incompetencia, fue el cimiento sobre el cual construyeron su engaño. Explica la condescendencia en la voz de Ricardo, el administrador. Explica las miradas de lástima de mis vecinos. Explica por qué nadie cuestionó que yo, la mujer que financió todo, no tuviera una llave. Me habían pintado como una carga frágil y confundida para poder saquearme a plena luz del día, con la aprobación tácita de todos los que los rodeaban. Mi propia identidad había sido su primera víctima. Cierro la carpeta con un gesto lento y deliberado. El sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras. La belleza del atardecer contrasta violentamente con la fealdad que he descubierto en el corazón de mi propia familia. Pero ya no hay dolor en mi pecho, ni lágrimas en mis ojos. La tristeza ha sido reemplazada por una claridad glacial, afilada como un trozo de vidrio. Tengo el mapa de su traición, cada desvío, cada atajo moral que tomaron. Ahora solo me falta elegir el campo de batalla. Y sé exactamente cuál será. Será un lugar público, brillante
y lleno de gente. El mismo escenario que eligieron para humillarme será el que yo elija para mi vindicación. La función apenas está por comenzar, y yo seré la directora. Al día siguiente, a las 10 de la mañana del lunes, entro en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. El aire huele a café y a ambición, un mundo muy lejano al de las telas y los hilos. La recepcionista me dirige a una sala de reuniones en el piso 15. Las paredes son de cristal, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que ayudé a construir con mi trabajo anónimo. Momentos después, entra Sofía Vega. Es una mujer joven, de unos 30 años, con una mirada directa y una energía que corta el aire. Es la nieta de una vieja amiga de la fábrica, una de las pocas personas en quien todavía confío. Su apretón de manos es firme, sin una pizca de condescendencia. Le entrego la carpeta de cuero rojo, sin decir una palabra. El gesto se siente solemne, como si le estuviera pasando el testigo de mi propia justicia. Ella la abre y comienza a leer, sus ojos moviéndose rápidamente sobre las páginas. No muestra sorpresa ni compasión exagerada. Su rostro es una máscara de concentración profesional. Asiente de vez en cuando, haciendo pequeñas anotaciones en un bloc de notas. El silencio en la sala solo es roto por el susurro del papel. Verla trabajar, ver cómo transforma mi dolor en una estrategia, me da una sensación de poder que no había sentido en años, por primera vez desde que todo esto comenzó. No estoy sola. Tengo a mi lado el poder de la ley, y tiene el rostro joven y decidido de Sofía. Después de casi una hora, cierra la carpeta y me mira directamente a los ojos. «Elena», dice, su voz tranquila pero cargada de autoridad. «Tenemos un caso sólido. Ahora siga estas instrucciones al pie de la letra. La guerra se gana con estrategia, no con el corazón. El martes por la tarde, sigo el segundo paso del plan. Entro en la sucursal de mi banco, la misma a la que he ido durante más de 40 años. El mármol del suelo está frío y gastado, como mis esperanzas lo estaban hasta hace poco. La empleada que me atiende, una joven llamada Laura, me conoce de vista y me sonríe con esa lástima profesional que tanto detesto. Le solicito copias certificadas de todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 24 meses. Mientras espera que los documentos se impriman, me mira con una expresión de pena mal disimulada. Probablemente ha visto cientos de casos como el mío. Ancianos cuyas finanzas son saqueadas por sus propias familias. Pero yo no bajo la mirada. La sostengo con una determinación de acero. No quiero su lástima. Quiero justicia. Y esos papeles son la munición que necesito. Esa misma noche, en la soledad de mi pequeño apartamento, extiendo los extractos bancarios sobre la mesa de la cocina. Bajo la luz amarillenta, las cifras bailan ante mis ojos, formando un patrón de engaño sistemático. No son solo las compras de lujo de Paula, sino las transferencias mensuales, fijas de $1,200 a su cuenta personal, etiquetadas cínicamente como gastos varios. Veo cómo mi pensión, el fruto de 50 años de trabajo, se desangraba lentamente para financiar su vida de ensueño. Cada línea es una confirmación, cada número, un clavo más en el ataúd de la confianza que les tuve. Doblo los papeles con cuidado, la rabia fría asentándose en mi pecho. La evidencia financiera era irrefutable. Ahora faltaba la prueba de su intención, la más difícil de obtener. El jueves, por la noche llega el momento más difícil, el paso número 3. Mi corazón late con fuerza mientras marco el número de Daniel. Sofía me ha preparado un guión, una serie de preguntas diseñadas para que él admita, sin darse cuenta, su conocimiento y complicidad en el manejo de mi dinero. Cuando contesta, su voz suena tensa. «¿Mamá? ¿Pasó algo?» Respiro hondo, invocando la imagen de la mujer frágil y confundida que ellos creen que soy, y empiezo. «Daniel, hijo, estoy revisando unas cuentas y no entiendo algunas cosas. ¿Qué pasó con el dinero de la venta de mi apartamento?» Se produce un largo silencio al otro lado de la línea. Puedo oír su respiración agitada, el sonido de su cobardía viajando a través del teléfono. Finalmente, habla. Su voz es un susurro conspirador, exactamente como Sofía predijo que sería. «Mamá, por favor, no hablemos de esto por teléfono. Y sobre todo, no le digas a Paula que preguntaste. Es mucho más fácil si ella cree que todo está bajo control.
Tú no entiendes de estas cosas. Es complicado. Cada palabra es una daga, pero también es una victoria. No entiendes de estas cosas. La frase que usó durante años para despojarme de mi autonomía. Pero esta vez, sus palabras no me hieren. Son exactamente lo que necesitaba. Está bien, hijo. Como tú digas, respondo con una calma ensayada y cuelgo. Miro la pantalla de mi teléfono, donde la aplicación de grabación muestra la onda de audio de nuestra conversación. La cobardía de mi hijo ahora tenía voz y estaba guardada como prueba irrefutable. El viernes por la tarde, Sofía ejecuta el cuarto paso. Me llama para confirmarlo. La notificación extrajudicial está en camino, Elena. Me informa con su habitual eficiencia. Utilicé un servicio de mensajería especial con acuse de recibo. Las instrucciones son claras. Debe ser entregado el sábado por la mañana, entre las 9 y las 10. Sonrío levemente. Sofía es una estratega brillante. Sabe que el impacto psicológico es tan importante como el legal. El sobre timbrado con el logo de su bufete llegará justo a tiempo para arruinarles el desayuno del día de su gran celebración, pero no lo suficiente como para que puedan hacer algo al respecto antes de la fiesta. La guerra ha comenzado, pero el enemigo aún no conoce el alcance de mi arsenal. Imagino la escena con una claridad casi cinematográfica. Daniel y Paula en su lujosa cocina, el aroma del café recién hecho, discutiendo los últimos detalles de su fiesta de aniversario. El timbre interrumpe su burbuja de perfección. Un mensajero con un sobre oficial. La firma de Daniel en el recibo. Sus manos abriendo el sobre. Sus ojos recorriendo el lenguaje legal, frío e impersonal, que habla de malversación de fondos y abuso de confianza. No es una demanda todavía, sino una advertencia formal, un disparo al aire. No entenderán de dónde viene, no del todo, pero el miedo, esa semilla que plantarán en su paraíso de apariencias, habrá comenzado a germinar. Sabrán que algo se ha roto, para siempre, aunque aún no vean la mano que sostiene el martillo. El sábado por la noche, me miro al espejo. Llevo un vestido sencillo pero elegante, de un color azul profundo que me recuerda al mar en calma antes de una tormenta. Mi cabello blanco está recogido en un moño pulcro. No parezco una víctima. Parezco una mujer que ha venido a saldar una cuenta. En mi bolso, en lugar de la carpeta roja, llevo una serie de sobres más pequeños, cada uno con una copia de las pruebas, perfectamente organizados por tema: finanzas, propiedad, confesión. Cada sobre es un paso en la coreografía de su caída. He pasado de ser la costurera de sus vidas a ser la arquitecta de sus consecuencias. La calma que siento no es ausencia de emoción, es la concentración absoluta antes del corte final. A las 9 en punto, salgo de mi pequeño apartamento y tomo un taxi hacia el edificio Altos del Sol. Las luces de la ciudad se deslizan por la ventanilla, pero mi atención está fija en el edificio que se acerca, el escenario de mi humillación y pronto de mi vindicación. Esta vez no entraré a escondidas por la puerta de servicio, con el corazón en la garganta. Entraré por la puerta principal, como una invitada más a la fiesta del 20º aniversario de bodas de mi hijo y mi nuera. La mujer que fue expulsada con vergüenza regresa ahora como un presagio. Ellos están celebrando 20 años de una mentira que yo financié. Esta noche les presentaré la factura. Es el momento. Mañana, cuando el sol salga, todo habrá cambiado para siempre. El sábado llegó con una calma antinatural, como el silencio que precede a una tormenta de verano. El aire en mi pequeño apartamento se sentía denso, cargado de una electricidad que solo yo podía percibir. Pasé la mañana en una especie de ritual metódico, planchando el vestido azul profundo que había elegido, puliendo mis zapatos de tacón bajo y organizando los sobres que contenían las copias de mis pruebas. No había prisa en mis movimientos, ni temblor en mis manos. La mujer que había sido expulsada de aquel edificio, humillada y temblorosa, se había quedado atrás en esa acera. La que se preparaba ahora era otra. Una estratega que había pasado la semana ensayando cada línea, cada gesto, cada pausa dramática. La ansiedad había dado paso a una resolución fría como el acero. El plan estaba en marcha, y yo era su ejecutora implacable. A las 11 de la mañana,
Mi teléfono sonó. Era Sofía. Su voz, siempre precisa y sin adornos, fue como un tónico para mis nervios. «Elena, buenos días. Solo para confirmar. El acuse de recibo fue firmado por Daniel Morales a las 9:17 am de hoy. El primer disparo ha sido efectuado». Hice una pausa, asimilando la noticia. La primera pieza de mi plan había encajado perfectamente en su lugar. «Ahora recuerde», continuó Sofía, «ellos están advertidos, pero no saben el alcance de lo que usted tiene. Estarán nerviosos, a la defensiva. Use eso a su favor. Esta noche, usted no es la víctima que pide explicaciones. Es la acreedora que ha venido a presentar la factura. Mantenga la calma, siga el guión. El escenario es suyo». Sus palabras no eran un consuelo, eran una orden de batalla, y yo estaba lista para obedecer. Colgué el teléfono y cerré los ojos, permitiéndome un breve momento para saborear esta primera, pequeña victoria. Imaginé la escena en el apartamento 3B, el sol de la mañana entrando por los ventanales, el aroma del café caro, la música clásica de fondo, y luego, el timbre, el slash sobreoficial, el crujido del papel al ser abierto, la confusión inicial en el rostro de Daniel, seguida por el pánico al leer las palabras «abuso de confianza» y «restitución de fondos». Pude ver a Paula arrebatándole el papel, su rostro endureciéndose en una máscara de furia. En ese instante, su fin de semana perfecto, su celebración de una vida construida sobre mis cimientos, se había agrietado. Aún no sabían que el terremoto estaba por llegar, pero ya sentían los primeros temblores bajo sus pies. Mi teléfono vibró violentamente sobre la mesa a las 2 de la tarde. El nombre de Daniel apareció en la pantalla. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, respirando hondo para mantener mi voz estable. «¿Hola?», dije con un tono neutro. Al otro lado la voz de mi hijo era un siseo de pánico contenido. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué significa este papel del abogado? ¿Es una especie de broma de mal gusto?». Su intento de sonar indignado era patético. La nota de miedo era inconfundible. No le di la satisfacción de una explicación. Sabía que cualquier detalle que le diera ahora sería usado por Paula para preparar una defensa, para construir una nueva narrativa. El silencio era mi mejor arma en ese momento. «No es nada que no podamos discutir en persona, hijo», respondí, mi voz tan serena que debió desorientarlo por completo. «Es solo una formalidad para organizar algunos papeles». Hice una pausa, dejando que su ansiedad creciera en el silencio. Luego, asesté el golpe. «De hecho, me alegra que llames. Estaba pensando pasar a saludarlos esta noche. Nos vemos en tu fiesta. Asegúrate de que Paula también esté presente. Tengo algo que es para ambos». No esperé su respuesta. Colgué el teléfono con un movimiento firme y deliberado. El poder había cambiado de manos. Ya no era yo la que esperaba sus llamadas, la que suplicaba su atención. Ahora eran ellos los que esperarían mi llegada con el corazón en un puño. El silencio que siguió a la llamada fue diferente al de la mañana. Ya no era la quietud de la anticipación, sino la calma del ojo del huracán. La pequeña victoria era tangible. Había escuchado el miedo en la voz de mi hijo. Había roto su fachada de control. Pero sabía que esto no resolvía nada de fondo. Era solo un movimiento en el tablero de ajedrez, uno que los ponía a la defensiva. Pero la partida final aún no se había jugado. Paula era más inteligente y mucho más despiadada que Daniel. Seguramente ya estaba ideando una contraofensiva, tratando de pintarme como una anciana vengativa y senil. Esta pequeña victoria solo había servido para aumentar la tensión, para asegurar que el enfrentamiento de esta noche fuera inevitable y explosivo. Una parte de mí, la madre que arrulló a ese niño y curó sus heridas, sintió una punzada de dolor por el miedo en su voz, pero esa punzada fue rápidamente sofocada por el recuerdo de la humillación en el pasillo, por las cifras en los extractos bancarios, por las palabras «la situación de mi suegra» en aquel correo electrónico. El Daniel que yo había criado, el niño tímido que me leía sus cuentos, había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por este hombre débil y cómplice de la codicia de su esposa. El luto por ese hijo perdido ya lo había pasado en silencio durante años. La mujer que se preparaba para la fiesta no sentía pena, sentía una determinación gélida. Esa mujer ya no existía para ser herida.
Solo existía para ejecutar un plan. Sobre la mesa de mi comedor, extendí mi arsenal, no de armas, sino de verdades documentadas. Cada sobre blanco tenía una etiqueta escrita con mi caligrafía clara y firme. Prueba A. Finanzas. El saqueo silencioso. Prueba B. Propiedad. El contrato falso. Prueba C. Confesión. La voz de la cobardía. Prueba D. El futuro. El plan de descarte. Tocar esos papeles me anclaba, me recordaba por qué estaba haciendo esto. No era solo por el dinero, era por cada sacrificio ignorado, por cada mentira dicha con una sonrisa, por la anulación sistemática de mi identidad hasta convertirme en una simple situación a resolver. Cada sobre era un capítulo de la historia que ellos habían intentado borrar, y esa noche yo la leería en voz alta para todos sus amigos. Justo cuando guardaba el último sobre en mi bolso, un mensaje de texto iluminó la pantalla de mi teléfono. Era de Paula. El mensaje era corto, directo y lleno de la arrogancia que la caracterizaba. Elena, Daniel me contó de tu llamada. No sé qué juego estás jugando, pero más te vale no arruinar nuestra noche. 20 años de matrimonio y la reputación de esta familia merecen respeto. Leí sus palabras sin parpadear. La amenaza velada, el intento de apelar a un respeto que ellos jamás me habían mostrado, solo sirvió para avivar las brasas de mi resolución. No respondí. Mi respuesta no se daría a través de una pantalla, sino cara a cara, frente a la audiencia que ella misma había convocado para celebrar su éxito. Me puse de pie y me miré por última vez en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada era una extraña, y a la vez la versión más auténtica de mí misma. Tenía 72 años, arrugas que contaban historias de trabajo y sacrificio, y unos ojos que ya no reflejaban vulnerabilidad, sino una claridad inquebrantable. El vestido azul me sentaba bien, una mancha de calma en la tormenta que estaba a punto de desatar. Tomé mi bolso, sintiendo el peso reconfortante de los sobres en su interior. La mujer que salió de mi apartamento esa noche no iba a una fiesta, iba a cerrar un trato, a cobrar una deuda que se había acumulado durante 2 décadas. El telón estaba a punto de subir y yo estaba lista para mi entrada. El salón de eventos del edificio está resplandeciente, una burbuja de opulencia artificial que flota sobre la ciudad. Luces tenues, música suave de jazz y el murmullo de unas 50 personas vestidas con sus mejores galas, bebiendo champán que, muy probablemente, fue pagado con mi dinero. Paula, la anfitriona perfecta, se mueve entre los invitados con una copa en la mano, su risa resonando con una falsedad que solo yo puedo percibir. Daniel está a su lado, sonriendo, aunque noto una tensión en su mandíbula que no estaba allí antes. Seguramente la notificación de Sofía ha comenzado a hacer efecto. Me ven entrar y sus sonrisas se congelan por una fracción de segundo, una microexpresión de pánico antes de que las máscaras vuelvan a su lugar. Paula se recupera rápidamente y se acerca a mí con una familiaridad forzada. «¿Elena? ¿Qué?» «Sorpresa. No sabíamos que vendrías». Su voz es un hilo de seda envenenado. «No me la perdería por nada», respondo. Mi voz serena cortando su falsa cordialidad como un cuchillo afilado. Me muevo por el salón, un fantasma de su pasado que ha venido a reclamar lo suyo. Saludo a algunas caras conocidas. Rosa, mi vecina, me aprieta el brazo con complicidad y me susurra: «Estoy contigo». Su simple gesto me da una fuerza inmensa, un ancla en este mar de hipocresía. Observo a los invitados. Son socios de Daniel, clientes importantes de la galería de Paula, amigos de la alta sociedad, personas cuya opinión es fundamental para la imagen de éxito que mi hijo y mi nuera han construido con tanto esmero sobre los cimientos de mis sacrificios. Son la audiencia perfecta para el acto final de esta tragedia familiar. Son el jurado que, sin saberlo, presenciará la sentencia que estoy a punto de dictar. El momento llega cuando Daniel, después de chocar su copa con un tenedor para pedir silencio, levanta su copa para el brindis. «Quiero agradecerles a todos por acompañarnos esta noche», comienza, su voz impostada para sonar segura. «Celebrando 20 años de amor y éxito con mi increíble esposa, Paula». Los invitados aplauden. Paula le lanza una mirada de adoración que parece ensayada frente a un espejo.
Es una escena perfectamente coreografiada, una obra de teatro para consumo público. Pero yo soy una costurera experta. Sé exactamente en qué punto tirar del hilo para que toda la tela se deshaga. Justo cuando él va a continuar, doy un paso al frente, caminando lentamente hacia el centro de la sala. No corro, no grito. Mi calma es mi arma más poderosa. ¡Qué bonito celebran el éxito!, digo, y mi voz, aunque no es alta, resuena en el silencio repentino que se ha apoderado del salón. Todas las cabezas se giran hacia mí. Daniel me mira, su rostro una mezcla de pánico y furia. Paula parece una estatua de hielo. Saco el primer sobre de mi bolso, el que está etiquetado como «Finanzas». De él extraigo las copias de los extractos bancarios. Un éxito financiado con mis ahorros para la vejez. Continúo, dejando que las hojas caigan sobre una mesa cercana, a la vista de todos. Mientras yo contaba cada centavo de mi pensión, ustedes financiaban bolsos de $1.500 y viajes exóticos a viñedos. Aquí están las pruebas. Un murmullo recorre la sala. La primera costura se ha roto. Los invitados se inclinan discretamente para ver los papeles, las cifras, los nombres de tiendas de lujo, las fechas, son innegables. La atmósfera festiva se ha evaporado, reemplazada por una tensión palpable. Daniel abre la boca para decir algo, pero no le salen las palabras. Paula, en cambio, me lanza una mirada de odio puro, una víbora arrinconada. Elena, este no es el momento ni el lugar, si sea, tratando de mantener el control. Pero es demasiado tarde. La duda ya ha sido sembrada en la mente de sus valiosos contactos. Ya no soy la anciana senil que interrumpe. Soy la mujer que ha venido, con recibos, la base de su imperio, el dinero. Ha quedado expuesta como un fraude. La primera grieta en su fachada es ahora un abismo. Oh, pero este es exactamente el lugar. Prosigo, mi voz imperturbable. Saco el segundo sobre, el de la propiedad. Muestro la copia del contrato de comodato, con la firma falsificada circulada en un grueso marcador rojo. Para justificar su control, me hicieron firmar esto. O, mejor dicho, lo firmaron por mí. El jadeo colectivo es audible. Dijeron que era un trámite para protegerme, para asegurar mi lugar en su casa. En realidad, era un documento para despojarme de mis derechos, para convertirme legalmente en una carga en el hogar que yo misma pagué con la venta de mi apartamento en la calle Aconcagua por $85.000 en 2012. La cara de Paula se descompone. El color huye de sus mejillas. El crimen ha escalado de inmoral a ilegal. Intenté hablar con mi hijo, a solas, para entender, digo, y mi voz se quiebra por un instante. Un toque de vulnerabilidad calculada que hace que la siguiente estocada sea aún más profunda. Saco mi teléfono y lo conecto a un pequeño altavoz portátil que llevaba en el bolso. El silencio es absoluto, pero él tenía miedo de su esposa. Presiono play. La voz nerviosa y suplicante de Daniel llena la sala. Mamá, por favor, no le digas a Paula sobre esto. Es más fácil si ella cree que todo está bajo control. Tú no entiendes de estas cosas. Es complicado. El audio termina. Paula se gira para mirar a su Daniel. Sus ojos lanzan dagas. La traición ya no es solo contra mí. Ahora es entre ellos. He sembrado la discordia en su paraíso artificial. La alianza que me destruyó ahora se consume a sí misma. Mientras los invitados murmuran y el caos comienza a apoderarse de la fiesta, un hombre joven y de aspecto impecable, vestido con un traje oscuro, se abre paso entre la multitud. Es un asistente de la oficina de Sofía, un actor inesperado en esta obra. Se acerca a Daniel y Paula, quienes están paralizados en el centro de la sala, y les entrega a cada uno un sobre grande y timbrado. No dice una palabra. Su presencia profesional y el carácter oficial de los documentos anuncian que esto ha trascendido el drama familiar. Esto ahora es un asunto legal, con consecuencias tangibles y plazos inminentes. La humillación pública que ellos me infligieron en un pasillo ahora se les devuelve, magnificada, bajo los focos de su propio escenario. Tomo el control de la narrativa una última vez. Mi voz, ahora firme y clara, proyectándose sobre el tumulto. Tienen 48 horas para restituir los fondos malversados y desalojar la propiedad, digo, haciendo una pausa para el efecto.
Pero no se preocupen, no es esta. Veo la confusión en sus rostros y disfruto de ella. Es mi apartamento original, el de la calle Aconcagua, el que, por un afortunado error administrativo que su abogado pasó por alto, nunca terminó de ser transferido legalmente a su nombre. Sigue siendo mío. El golpe es, maestro. No solo les quito su futuro, les arrebato su presente. La primera consecuencia es, por tanto, patrimonial. La pérdida de su hogar, de su mayor símbolo de estatus, es inminente. La segunda consecuencia es inmediata y financiera. A partir de esta noche, anuncio, mirando directamente a Paula, cuya expresión de pánico es más satisfactoria que cualquier disculpa. Todas las tarjetas adicionales han sido canceladas y la cuenta conjunta desde la que transferían mi pensión ha sido bloqueada. Permanentemente. Se acabó el cajero automático. El impacto de estas palabras es visible. La vida de lujos, las cenas, los viajes, la ropa de diseñador, todo se desvanece ante sus ojos. El pilar económico de su farsa acaba de derrumbarse. Veo a Daniel pasar una mano por su rostro, completamente superado por la situación. Un capitán cuyo barco se hunde mientras su primera oficial lo mira con desprecio. La tercera consecuencia es reputacional y quizás la más dolorosa para ellos. La fiesta, su gran celebración del éxito, se disuelve en un caos de susurros y miradas de reojo. Sus amigos, sus socios, sus clientes, todos han sido testigos de su miseria moral. La imagen de pareja perfecta, de familia ideal, se ha hecho añicos de forma irreparable. Veo a la gente retirarse discretamente, evitando sus miradas, abandonándolos en medio del salón que ahora parece un mausoleo de su reputación. Me dirijo hacia la salida con pasos lentos y seguros. Al pasar junto a ellos, me detengo y pronuncio mis últimas palabras en ese lugar. Durante 20 años financié un hogar. Hoy solo he venido a cobrar la renta de mi dignidad. Mi salida es tan silenciosa como mi entrada fue discreta. No miro atrás. No necesito ver el desastre completo. He plantado las semillas y sé que la cosecha será amarga para ellos. Al llegar a la puerta, Rosa me espera con una sonrisa que vale más que todos los aplausos del mundo. Me toma del brazo y salimos juntas del edificio, dejando atrás el murmullo de un mundo que se desmorona. Afuera, el aire de la noche es fresco y limpio. Respiro hondo, sintiendo cómo un peso de décadas se levanta de mis hombros. La justicia no siempre llega en un tribunal. A veces, llega en el salón de fiestas de tus enemigos, servida fría y frente a 50 testigos. La función ha terminado, y por primera vez en mucho tiempo, yo soy la que se va con una ovación silenciosa. Ha pasado un mes desde la fiesta. El eco de esa noche todavía resuena, pero ya no en mi vida. Estoy de pie, en el centro de la sala de mi antiguo apartamento en la calle Aconcagua, el que nunca debí abandonar. La luz del sol entra a raudales por los ventanales, dibujando rectángulos dorados en el piso de madera que yo misma pulí hace tantos años. El aire huele a pintura fresca, a libros viejos y a la promesa de un nuevo comienzo. He vuelto a casa. Este espacio de 60 metros cuadrados, lleno de mis propios recuerdos y no de los fantasmas de la gratitud ajena, se siente más vasto y lujoso que el frío apartamento de diseño de Altos del Sol. El silencio aquí no es de soledad, sino de paz. Una paz que yo misma he forjado, puntada por puntada, con el hilo de mi propia fortaleza. Me entero por Rosa, con quien ahora tomo café 2 veces por semana, que Daniel y Paula se fueron del edificio casi de inmediato, incapaces de soportar las miradas y los cuchicheos. Se mudaron a un apartamento mucho más pequeño, alquilado, al otro lado de la ciudad. Su mundo de apariencias se derrumbó con un estruendo que nadie pudo ignorar. La prestigiosa galería de Paula perdió a 2 de sus principales patrocinadores, presentes en la fiesta, y Daniel tuvo que dar explicaciones muy incómodas a sus socios. La caída fue tan rápida y brutal como lo había sido su ascenso. No siento alegría por su desgracia, solo una distante sensación de equilibrio restaurado. Cosecharon exactamente lo que sembraron con las semillas de la codicia y la falta de respeto. Sofía, con su eficiencia implacable, negoció un acuerdo extrajudicial. No recuperé cada centavo. La justicia rara vez es tan perfecta. Pero me devolvieron una suma considerable, $50,000,
que ahora están seguros en una cuenta a mi nombre, gestionada por un asesor financiero que Sofía me recomendó. La verdadera victoria, sin embargo, no se mide en billetes, se mide en la devolución de las llaves de este apartamento, en la firma de un documento que anula cualquier reclamo futuro sobre mis bienes, y en la carta de disculpa, redactada por su abogado y carente de toda emoción, que leí y luego rompí en pedazos. No necesitaba su arrepentimiento forzado, necesitaba mi libertad, y esa la había recuperado por completo. El primer nuevo límite que establecí fue con mi propio dinero. La pensión que antes se desviaba a su cuenta, ahora se deposita directamente en la mía. He aprendido a usar la banca en línea, a revisar mis estados de cuenta y a tomar mis propias decisiones de inversión. La mujer que ellos pintaron como incapaz de entender estas cosas, ahora lee informes financieros y discute tasas de interés. La condescendencia de mi hijo fue el catalizador que me obligó a reaprender a ser dueña de mi vida. Cada transacción que apruebo, cada factura que pago, es una pequeña declaración de independencia. Mi seguridad económica ya no depende de su supuesta generosidad, sino de mi propia competencia, esa que siempre estuvo ahí, dormida bajo capas de sacrificio. Daniel llamó por primera vez hace una semana. Su voz al otro lado de la línea era diferente, despojada de su habitual seguridad. Era la voz de un hombre derrotado, o quizás la del niño que una vez fue. No hubo reclamos ni excusas, solo una pregunta vacilante. ¿Puedo ver a Lucas, mamá? El silencio que mantuve por unos segundos fue la respuesta más elocuente. Ya no era un ruego, era una petición que yo tenía el poder de conceder o negar. Respiré hondo, la calma asentándose en mi pecho. «Claro que puedes verlo, Daniel», respondí, mi tono amable pero firme. «Pero las cosas van a ser diferentes ahora. La era de mi disponibilidad incondicional había terminado. Establecí las nuevas reglas con una claridad que no admitía ambigüedades. Las visitas a mi nieto serían en mi casa o en lugares neutrales, como el parque o el Museo de Ciencias, siempre con un aviso previo de al menos 48 horas. No más llamadas de último minuto, no más «Mamá, ¿puedes cuidarlo hoy?». Yo ya no era el servicio de guardería de emergencia. Mi tiempo, ese recurso invaluable que les regalé durante años, ahora me pertenecía. Daniel aceptó cada condición sin protestar. Por primera vez, nuestra relación no se basaba en mi utilidad para él, sino en un respeto mutuo que él estaba siendo forzado a aprender. No era un castigo, era simplemente el nuevo precio de mi compañía. Mi rutina diaria se ha transformado. Los despertares a las 4 de la mañana para ir a la fábrica son un recuerdo lejano. Ahora me levanto con el sol, preparo mi café y me siento en el balcón a cuidar de mis geranios. He vuelto a leer, devorando novelas que tenía pendientes desde hace décadas. Por las tardes, camino por el barrio, redescubriendo calles y tiendas que creía olvidadas. Me he inscrito en una clase de yoga para personas mayores, donde he conocido a otras mujeres con historias tan complejas como la mía. He reemplazado el ruido de las máquinas de coser y el llanto de un bebé con el sonido de las páginas de un libro y las risas compartidas con nuevas amigas. Estoy, por primera vez, viviendo para mí. En un rincón de la sala, junto a la ventana, descansa mi vieja máquina de coser, Singer. Estuvo guardada en un depósito durante años, un testigo silencioso de mi sacrificio. Ahora la he limpiado, aceitado y ocupa un lugar de honor. Ya no es una herramienta de trabajo forzado para pagar los sueños de otros. Es un símbolo de mi arte, de mi historia, de mi capacidad para crear y reparar. A veces me siento frente a ella y coso pequeños proyectos, no por necesidad, sino por placer. El zumbido suave del motor es una melodía tranquilizadora, un recordatorio de que las mismas manos que fueron explotadas también tienen el poder de tejer una nueva vida, con patrones y diseños elegidos solo por mí. Ayer, Lucas vino de visita. Tiene 6 años y una curiosidad infinita. Se acercó a la máquina de coser, sus ojos brillantes fijos en la aguja danzante. «¿Qué es eso, abuela?». En lugar de decirle que no tocara, apagué la máquina. Lo senté en mi regazo y le expliqué cómo funcionaba.
Puse un retazo de tela debajo del prensatelas y coloqué sus pequeñas manos sobre las mías para guiarlo. Juntos, cosimos una línea torcida pero perfecta. Cuando terminó, levantó la vista y me miró con una admiración pura, la que un niño siente por alguien que le ha enseñado un secreto del mundo. En ese momento, entendí que el verdadero legado no es el dinero que das, sino las habilidades y el respeto que transmites. Paula nunca ha llamado. No ha enviado un mensaje, ni una palabra. Su silencio es la prueba final de su carácter. Incapaz de enfrentar la humillación, demasiado orgullosa para admitir su error, ha elegido simplemente desaparecer de mi vida. Y, para mi sorpresa, su ausencia no me causa ningún dolor. Es como si una corriente de aire viciado hubiera dejado de soplar en mi dirección. Mi paz ya no depende de su validación o de su arrepentimiento. He aprendido que perdonar no significa necesariamente reconciliarse. Significa liberarse del peso de la ira y seguir adelante, dejando que los demás se enfrenten a sus propios demonios en la soledad que ellos mismos han construido. Miro por la ventana hacia la bulliciosa calle Aconcagua. La vida sigue su curso, indiferente a los dramas personales. La gente camina, los autos pasan, la ciudad respira. Mi historia es solo una más entre millones, pero es la mía. Me costó 72 años, una humillación pública y una batalla silenciosa darme cuenta de que mi valor no residía en cuánto podía dar, sino en dónde decidía trazar la línea. La mujer, que fue expulsada de un edificio como una delincuente, ya no existe. En su lugar hay una mujer que conoce el peso exacto de su propia dignidad y que no está dispuesta a venderla a ningún precio, ni siquiera a cambio de la ilusión del amor familiar. Hay una diferencia fundamental entre ser buena y ser ingenua, una lección que la vida me enseñó de la manera más dura. El amor de una madre puede ser incondicional, pero su respeto no tiene por qué serlo. Debe ganarse con las mismas monedas con las que se compra la confianza, honestidad, gratitud y reciprocidad. Yo entregué mi fortuna en esas monedas durante décadas, sin recibir nada a cambio. Ahora, mi cuenta está saldada y mis arcas están cerradas. Y mi silencio, ese que una vez fue interpretado como debilidad y consentimiento, a partir de ahora, ya no está en venta.